Otro nivel. Rubén Chirinos está aquí con nosotros, él es presidente de Meganálisis. Rubén, un gran abrazo para ti, mucha salud para ti y para toda tu gente, de parte del equipo del programa de Radio Caracas. Bienvenido. Gracias, Mingo. Un placer siempre estar con ustedes y compartir. Muchas gracias. Igualmente para ustedes. Un fuerte abrazo. Mira, hay expectativa con relación a todo lo que nos vas a contar. Yo primeramente, y le decía a Erika y a Génesis, a Julio y a Catherine, a todo el equipo del programa, vamos a comprometer a Rubén, primero para que haga una explicación del alcance de este estudio que ustedes recién han terminado en Meganálisis la semana pasada, porque es bueno que tú le hables a la gente cómo fue el trabajo. Esto tengo entendido que fue un trabajo, son encuestas telefónicas, ¿verdad? El número de personas que ustedes abordaron. Los temas, pues, yo estoy seguro que a la gente le interesa mucho más. Igual podemos desglosar todos los ámbitos del estudio que ustedes hicieron, pero el alcance, querido amigo, si esto es a nivel nacional, cuáles son los estados que tienen mayor preponderancia a la hora de los resultados, y si esto se puede proyectar, de cuál manera, sobre todo en el ámbito político, los aspectos que tú evalúas aquí, esta mayoría que me pareció aplastante de la gente, cómo aprueba las privatizaciones y al mismo tiempo cómo se rechaza el socialismo, ¿vale? Yo quisiera que tú le hablaras a la gente del trabajo serio. Tú eres técnico en esto, pero siempre es bueno que cuando abordemos estos temas tú digas cuáles son los alcances de este nuevo estudio de Meganálisis. Claro, Mingo, cómo no. Es importante también que los venezolanos, a la hora de manejar un estudio, se preocupen por conocer todos estos temas técnicos con respecto al alcance. Estamos hablando de un estudio, como tú bien dices, de tipo telefónico. Se también en abreviatura en inglés, abreviando el término en inglés, CATI. Este es una muestra de 1.013 entrevistados a nivel nacional, todos los 23 estados del país, incluido el Distrito Capital. Tiene un margen de error del 3.41%, 97% nivel de confianza. El objetivo del estudio es investigar cómo está actualmente la situación socioeconómica del país y cómo piensan los venezolanos en temas de servicios públicos, políticos. Es un estudio en donde solamente se entrevistó a una sola persona por hogar, de manera aleatoria, fueron escogidas estas personas. Todas las clases sociales fueron abordadas, un solo entrevistado por cada hogar estudiado, y fue un estudio realizado, levantado entre el 16 de marzo y el 28 de marzo. Lo publicamos el 30. Con respecto a los estados de mayor proporción o peso dentro de la muestra, yo invito a que quienes puedan tener acceso al estudio a través de nuestras redes sociales, lo descarguen, y al descargarlo ellos podrán observar cómo está esa distribución de la muestra a lo largo de todo lo que es el territorio nacional, y cómo el estado Zulia, por ejemplo, es el estado con mayor peso en la muestra, con mayor población mayor de 18 años, seguido del estado Miranda. Luego tenemos el Distrito Capital. En fin, eso está muy detallado en una gráfica que pueden descargar, pueden observar al descargar el estudio, Domingo. Sí, me han hecho comentarios con relación a ese punto del Zulia, cuando en la parte política tú hablas que María Corina Machado es la precandidata mejor posicionada para primarias, con 20,5% de intención de voto entre los opositores. Entonces hay gente que me decía, oye, me parece un pelín raro que Rosales esté de segundo. María Corina 72,3, seguida de Rosales 9,1, y entonces además colocas acá que los más rechazados son Guaidó, seguramente por eso está diciendo que lo van a poner preso, y Capriles con 83,9%, pues, ¿no? Sí, claro, puede haber sorpresas en cuanto a los nombres. Por eso es importante que cuando se vea la ficha técnica se analice cómo se distribuye la muestra. Tienen que entender, y eso es importante para que los venezolanos evalúen los estudios de opinión, y no cualquier hablador de tonterías o de disparate que sale a dar números, porcentajes, pero explica cómo está distribuida una muestra. Entonces, aquí es inevitable que tenga un peso tan importante a nivel nacional. Es el estado más poblado del país, seguido del estado Miranda. Claro está, cuando la encuesta, digámoslo, si lo vemos como un avión, el
aplicación de la encuesta, cuando la encuesta se acerca aleatoriamente o tiene más presencia en el estado Zulia, empieza Manuel Rosales a ser más contundente y ese volumen demuestra que requiere el estado Zulia y esa fortaleza que tiene Manuel Rosales en el estado Zulia le es suficiente, aunque no tenga nada el resto de estados, que es lo que le es suficiente para ostentar ese segundo lugar. Cuando digo que no tiene nada, es prácticamente nada. O sea, digamos, coloquialmente hablando, Manuel Rosales, desde el punto de vista de intención de voto, sale del puente sobre el lago y se le va el wifi. Se queda sin señal de Manuel Rosales. Pero es allí, en el estado Zulia, en donde él existe. De resto, no tiene mayor presencia, pero el estado Zulia es el más importante a nivel de muestra. Hay otro dato que es un datazo que invita mucho a la reflexión y a mucha angustia y a mucha preocupación, porque los deseos por salir de Maduro y del chavismo, del poder, alcanza 72,3% de los venezolanos y solamente 11,8% respalda a Maduro. Además los venezolanos no creen en el socialismo, 84,2% lo asocia a mal vivir, a pobreza y migración forzada. Entonces tú te preguntas automáticamente, después de que llega a esas cifras tan contundentes, bueno, ¿y dónde está la otra opción? ¿O dónde están las otras opciones? ¿Qué es lo que ocurre? Que los que están, entre comillas, en las oposiciones no capitalizan ese descontento y ese rechazo tan contundente que tiene el régimen de Maduro. Bueno, Mingo, Eric, y todos los que escuchan, estaríamos hablando en este momento. Han habido episodios durante los últimos 20 años en donde la gente, o la mayoría, porque Maduro y el chavismo y socialismo no son en Venezuela una mayoría contundente desde hace varios años, desde hace muchos años. Lo que pasa es que en algunos momentos esa alternativa, entre comillas, la palabra alternativa, esa opción opositora captó expectativas. Podemos citar algún periodo, por ejemplo, el 2015, en donde con una mayoría voluminosa se desplazó a votar en las parlamentarias del 2015 y depositó en un segmento de la oposición una gran confianza. Pero ¿qué es lo que pasa después de tú depositar grandes confianzas o tener grandes expectativas sobre algo y luego conseguirte con que eso no es lo que te prometieron, conseguirte con que eso no va a cumplir con esas expectativas? Lo que viene es una gran decepción. Eso lo ha vivido el venezolano muchas veces. Cada vez hay una gran expectativa seguido de una gran falla, fracaso, engaño, como los venezolanos han sentido. Cada vez se van desestimando más y se van perdiendo más esas posibilidades de esperanzarse con unas opciones, a la par que las que han estado allí, que han sido hasta ahora protagonistas y han tenido carácter de envergadura en cuanto a la dirigencia de la oposición, han sido opciones muy parecidas a lo que es el chavismo, a lo que es el socialismo. En la medida que ha pasado el tiempo, siempre hemos dicho, y traigo a colación esta reflexión, los venezolanos no tienen memoria. Resulta que con el paso del tiempo, yo me atrevería a decir, los venezolanos no es que no tengan memoria, los venezolanos recuerdan. Los que menos memoria tienen, que creen que los venezolanos olvidan lo que han hecho. Y eso es lo que sucede con esas alternativas que no terminan de capitalizar. Sí. Cuando los venezolanos hablan de rechazo, mira, sorprende cómo los venezolanos, cuando te rechazan a Capriles, o cuando te rechazan a Guaidó, o cuando te rechazan al mismo Manuel Rosales, te enumeran las razones por las cuales los rechazan. O sea, los venezolanos no olvidan esas decepciones, esos engaños, esas traiciones, como los venezolanos la califican, están allí. Y aparece el nombre, viene la factura, pero con intereses. Entonces, son los venezolanos y los que olvidan son los políticos. Por eso no termina de capitalizarse la opción, porque a la par es muy similar a la que está presente. En su momento Hugo Chávez llegó a decir, en plena candidatura, creo que de Enrique Capriles, que no debatía con él, no debatía con la nada. Y luego llegó a decir, es que ellos no tienen que ofertar o que ofrecer. Claro, en buena medida tenía razón Chávez en ese momento, porque en la medida
en que los tiempos y los años han pasado y lo más fuerte ha golpeado a los venezolanos, que es la migración, los venezolanos pudieron concluir que todo esto es producto de un sistema. Y claro, ¿qué podía ofrecer un candidato que desea que el Estado sea fuerte, desea que no quiere que haya privatizaciones? En sí, estamos hablando de modelos similares. Ahora, en la medida en que, si yo lo que vendo es socialismo, y en la medida en que aparezcan ofertas diametralmente contrarias, aunque puedan ser para muchos tiradas de loca, esas propuestas, esas ideas diametralmente contrarias van a captar atención, porque simplemente no son lo que me han dicho hasta ahora. Pero mientras sean candidaturas, figuras tibias, muy parecido a lo que rechazan, y con un bagaje de historia de fracasos y mentiras, los venezolanos no van a captar, no van a ir hacia esos segmentos políticos a seguirlo. Claro, la gente también ha interpretado que o llega a la conclusión de que es que parece que todos son socialistas, pues, ¿no? María Corina asomó recientemente la privatización de PDVSA, y tú tienes dentro de la encuesta, Katy, de Megaanálisis ahorita, que la mayoría promedio, estamos hablando casi 60% de los venezolanos, están aprobando o aprueban privatizaciones de hidrológicas, de Corpoelec, de CanTV, de Movilnet y de PDVSA. A María Corina le han caído encima, e incluso algunos que se hacen llamar expertos petroleros, por haber asomado la posibilidad de que aquí lo que se necesita o para donde hay que ir es para privatizar PDVSA. Claro, lo que pasa es que aquí es donde viene la gran parte de lo que ha sido nuestra historia, de lo que fueron los últimos 20, 30 años del siglo pasado. Se nos vendió siempre que el petróleo era la garantía de una gran vida y de un gran país. El chavismo dice, PDVSA es nuestra, pero los venezolanos no tienen petróleo. La gente, cuando es dueña de algo, dispone de ese algo y dispone directamente. Entonces, cuando te dicen, tú eres dueño del petróleo, sí, pero en mi casa no tengo luz, mi hijo se tuvo que ir, mi mamá está enferma y no compra los medicamentos, o el carro y no puedo surtirlo de gasolina, que es la realidad del resto del país. Que aquí en Caracas haya gasolina y veas carro de un lado para otro, chévere, pero el resto del país la ves ruda con lo del combustible. En fin, entonces cuando tú ves todo este panorama distópico, parecido a una era muy parecida a Mad Max, aquella película de Mel Gibson, los venezolanos dicen, claro, pero por Dios, ¿qué petróleo es mío? ¿De qué me sirve tener CanTV si se me va el internet cada 10 minutos? ¿De qué me sirve que el agua esté en manos de una hidrológica que es del Estado y ellos se dan golpes de pecho los gobernantes? Si el agua me llega una vez cada 2 días, apenas el 19% de los venezolanos tienen agua continua en el país. Hay venezolanos que tienen que agarrar el agua de los aires acondicionados para reciclarla. Hay venezolanos que no saben lo que es que el agua llegue por tuberías y tienen años cargando bidones, cargando botellones. Esos venezolanos no exigen o creen que la hidrológica es de ellos porque las tenga el Estado. Entonces ese concepto de Estado paterno venezolano les rebosó la paciencia desde hace rato. Como los escuchaba previamente, que no salgan a protestar, ¿cuánto no protestaron? Sí. ¿Acaso los que se olvidan son los políticos? ¿Cuánto no protestaron los venezolanos y en qué terminaron sus propuestas? Sus protestas, en cárceles, muertos y decepciones. Entonces, ya saben que por ahí no. Ahora, los que se tienden a meter por ahí con manipulación y manejo y querer hacer ver que tienen apoyo, son muy ciertamente los políticos. Pero los venezolanos, cuando dicen, ¿de qué me sirve PDVSA si no es mía? Mejor que la tenga alguien que me dé dinero. Porque vienen las historias, Mingo, Erika y los que nos escuchan. Sorprende, y por eso es que llamó la atención que sí, los venezolanos no tienen memoria. Hay venezolanos que recuerdan cómo sus abuelos le hablaban de la época de Shell, de Creole, de cómo había dinero, la gente compraba un carro. Entonces empiezan a hacer comparaciones y dicen, pero en tal país es así, porque ya tenemos que entender algo. Aquellos señores políticos que menosprecian el razonamiento de los venezolanos, aquellos
señores espectadores que creen que van a seguir mintiendo para favorecer una tendencia política. Los venezolanos, poco más de 6 de cada 10 hogares, tienen al menos ciudadanos fuera que le cuentan cómo es el mundo fuera de Venezuela, Sí. que le cuentan cómo es la vida fuera de Venezuela, que le dice cómo funcionan los servicios públicos fuera de Venezuela, que le dice cómo es el agua, cómo es la electricidad, Claro. cómo es el aseo, cómo es todo. Y los venezolanos se hacen una pregunta de lo más humana posible: ¿y por qué no puede ser así? ¿No? Porque ya la electricidad la tiene el Estado. Claro. Entonces ¿por qué aquí no puede ser así? Bueno, pues que aquí le dicen, mira, yo llegué a tal país y solicité un teléfono y en 5 días me llegó y me estaba instalado. O yo pedí una conexión a internet y en 24 horas ya estaba activa. ¿Por qué aquí no? Entonces, eso es porque está en manos del Estado. También tenemos que recordar que venimos de un historial en los últimos 20 años de expropiación, todo a manos del Estado, Sí. todo a manos del gobierno, que ha terminado ¿en qué? En desiertos de fábrica, en desempleo brutal, en productos que nunca fabricaron, desde pañales marca Guayuco hasta lentes que iban a hacer y nunca hicieron nada. ¿Y qué consumimos hoy? Productos que vienen de Turquía, productos que vienen de países extraños. Sí. Entonces los venezolanos dicen, ¿de qué sirve que esté en manos del gobierno? Nada en manos del gobierno funciona. Esa es la gran conclusión que ha llegado a los venezolanos. El político que diga, no, porque vas a privatizar PDVSA, eso es de los venezolanos, eso es mentira, los venezolanos saben que no es de ellos, es del gobierno. Y después, bueno, para muestra un botón, es la primera vez en la historia, en nuestra encuesta ahorita en marzo, y claro, pasará como algo anecdótico, pero es la primera vez en la historia que los venezolanos desean en mayoría que se privatice PDVSA, pero siempre fue lo contrario. ¿Por qué sucede eso? Y ha venido haciéndose par. Bueno, y es que poco dedicar 3-4 días a surtir de gasolina el 30% de los venezolanos que tienen vehículos. Sí. Y lo que acabamos de ver en estos días, estos escándalos, en manos de una empresa que rindiera, que diera réditos al país, bueno, ellos verán su problema, pero tienen que cumplir al país con lo que tienen que pagar. Sí. Pero aquí todo un escándalo de tamaños inconmensurables en dineros públicos. Grotesco. Los venezolanos no creen en cosas de mano del gobierno. Rubén Chirino, presidente de Megaanálisis, hoy desmenuzando la más reciente encuesta, Katy País. Pero vamos a hacer algo, Rubén. La gente quiere que retomemos de nuevo el tema de las primarias. Aquí preguntan que por qué no aparece en tu trabajo El Conde del Guácharo. Pones a María Corina, o ustedes los resultados le dieron a ustedes que María Corina es la precandidata mejor posicionada. María Corina va a tener que tomar una decisión importante en este mes de abril, que es decirle al país si ella continúa o no en la contienda electoral de las primarias, porque si es con el CNE, bueno, yo particularmente creo que María Corina va a continuar hasta el final, pero por fuera, no va a estar probablemente incluso en las primarias si terminan haciéndolas con el CNE, pero vamos a escuchar el análisis de Rubén y desmenuzar esta intención de voto del venezolano en estos momentos en la encuesta de Megaanálisis, pero será en la próxima parte. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. Conmigo. Pretty woman, la, ra, ra, ra. Hablo de Teresa. Gracias, Teresa, por tu llamada de esta mañana, por tu mensaje. Y el Salón de Belleza Charena las espera mañana martes, el miércoles también. Y el sábado usted puede hacer su cita, haga su cita, hágame caso para que la están esperando. Mire, anota el teléfono del Salón de Belleza Charena con doble 0414-222-6577. Usted va a ser atendida con todo cariño, como usted lo merece, y va a lograr el look Pretty Woman, el look de la mujer bonita. ¿Dónde está el Salón de Belleza Charena? Está en el Centro Comercial Galerías Prados del Este, en el local 3, en la planta alta. No tiene pérdida. Salón de Belleza Charena con todo cariño.
La pastelería del Corso. Aquí tienen ustedes la colomba de Pascua. Vean ustedes por aquí la colomba de Pascua. Ayer, ¿saben qué le saqué a los maestros pasteleros? Un secreto de por qué esto es tan rico, la colonia italiana y la gente que todos los años viene a buscar la colomba de Pascua en esta época de Semana Santa. Porque esta es una masa que es muy parecida a la del panettone, el relleno principalmente naranja, pero tiene un glaseado de amaretto. Ahora, no me dijeron cómo lo logran, cómo lo hacen, pero como yo vi que las estaban haciendo ayer, y me dijeron, bueno, lo único que te vamos a decir es que esta preparación que por eso esta costra que no sé si ustedes aprecian aquí, eso le da un sabor, un carácter, una personalidad a esta paloma, porque esta es la paloma de la Pascua. Colomba de Pascua, di Pascua, de la pastelería del Corso, por supuesto, vengan a disfrutarla y a gozarla en esta Semana Santa, y si la quieren cargar, 945-8497 del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Claro, porque es que una cosa son las primarias y otra cosa es la elección del año que viene, 24, pero Rubén, estamos de nuevo contigo, Rubén Chirino, presidente de Mega Análisis, y la gente quiere escucharte, quiere escuchar tu análisis. ¿Cómo podemos desglosar esta lámina que es tan importante dentro de tu estudio de la intención de voto para primaria? Es decir, si las primarias fueran este domingo. Vamos a poner, por ejemplo, pues, ¿no? Sí, porque además en la lámina ustedes colocan que esta pregunta se le hicieron a 72.3% de las personas que se identificaron como adversas al chavismo. Ajá, ahí está. Sin embargo, cuando vemos la lámina, Rubén, pareciera que quien gana esa intención de voto es ninguno de los candidatos. Eso es contundente, que es el que mujer. obtuvo el 30.4%, seguido del 21.6% del no sabe, que a lo mejor al final se define una vez que ya esté más cerca la fecha de las primarias. Claro. Y después le viene María Corina Machado con 20.5%. Pero quisiera leerte el comentario que hace el señor Juan Santos, que asegura que la supuesta oposición política no capitaliza el descontento de la gran mayoría porque no son creíbles. No son creíbles, Uh-huh. no tienen confianza. No tienen credibilidad. Y eso es fatal. Uh-huh. Rubén. Bueno, mira, Mingo, Erika y quien nos escucha, eso no tiene mayor discusión. Es innegable que aún existe un importante grueso del que está desfiado. Hay que partir de dos cosas imprescindibles. La primera, la oposición es mayoría en el país. Aquellos que hablan de polarización, de 50-50, uh-huh. de escenarios cerrados, serán escenarios cerrados, y polarizados en la medida que tú tengas al grueso del país decepcionado, apático, que es lo que pasa con este 72.3%. Uh-huh. La oposición es mayoría en Venezuela, ¿ok? Venezuela no es un país normal con condiciones ideales para ser mayoría, para que un ciudadano común exprese ser mayoría en el país. Pero son la mayoría. ¿Qué pasa? Ciertamente, aún hay un grueso entre los ninguno y los no sabe, que tenemos alrededor del 50%, uh-huh. 30.4 ninguno, 21.6 no sabe. Estos son porcentajes que con respecto al mes de febrero mermaron, disminuyeron. ¿Qué sucede? La persona o la figura que capitalizó más entre febrero y marzo es María Corina Machado. Uh-huh. Luego, lo que tuvo un ascenso relativamente importante es Enrique Capriles, pero es por el efecto adición de lo que eran Juan Pablo Guanipa, Carlos Ocarí, que estaban por encima de él en el mes de febrero. Pero bueno, como cada organización, esa organización decidió decantarse por él con su método, bueno, él está aglutinando un porcentaje de eso, no todo, porque esto nada se endosa de manera directa. Ningún candidato en el mundo puede decir, yo tengo 10 millones de votos, toma, te los doy. No, eso no es así. No es endosable. Las voluntades no son manejables de esa manera.
¿Qué pasa? Ese sigue siendo alto, está mermando, está disminuyendo, pero tenemos que recordar que estamos en el mes de abril del 2023, perdón, a poco más de un año de un hipotético escenario electoral presidencial. Entonces, hay una merma y María Corina es la que está captando mayor atención. Que sea tan alto ese número, bueno, obvio que tiene que ser alto. Son muchos años de lo que ya hemos venido hablando, de sección tras de sección tras de sección, y lo vemos en el rechazo abrumador y aplastante que tiene, por ejemplo, Juan Guaidó, que tiene Henry Falcón, que tiene Enrique Capriles. O sea, es increíble el nivel de rechazo que esa persona despierta. Entonces puedes tener 10, 20% de intención de votos dentro del segmento opositor. Vamos a hacer un ejercicio matemático sencillo. El que tenga 10% en estos momentos del sector opositor, de ese 72.3% aproximadamente, que es el mundo opositor, solamente tiene 7.2% de él. Y si lo llevas a la población general, estaríamos a un porcentaje un poco menor, porque todavía tienes por fuera un 28% que no estás contabilizando. O sea que tener un 10% en la oposición no es tampoco que es que está... No, todavía eso merma al llevarlo al global general. Pero la que sí está capitalizando es María Corina. ¿Qué estará sucediendo con ella? Tendrá que ver con este discurso, tiene que ver con el tema de la privatización, tiene que ver con algunos escenarios que debe seguir manejando para que no pierda todo este avance que está teniendo y que lo puedan tener. Por ejemplo, la figura de que alguien mencionaba, amigo, que no aparece, Benjamín Rauseo, el conde del Guácharo, sí está con 6.3% detrás de Rosales. El conde del Guácharo sí está, pero ¿por qué el conde del Guácharo no levanta? No termina como algunos vendedores de humo dicen a través de números, vendedores de humo, que sí levanta. No levanta porque el conde del Guácharo lucha contra un alter ego. El alter ego de él es el chiste versus la apuesta seria. Claro. No tenemos la madurez política que pueda tener Ucrania para haber escogido a Zelensky en su momento. No. El conde del Guácharo tiene, o Benjamín Rauseo tiene, cualquiera de los, como Bruce Wayne o Batman, tienen que buscar la manera de separarse y poder vender lo que en realidad quiere el venezolano escuchar. Quiere escuchar a un chistólogo o a un comediante en la presidencia. Ya tuvo uno parecido. Hugo Chávez se la daba de chistoso y quiso y manejó muy bien el tema, hasta cantaba en televisión. Entonces, los venezolanos quieren un artista o alguien con aspiraciones artísticas en la presidencia. Ya lo tuvieron. Los venezolanos, ¿qué quieren? ¿Un hombre serio? Bueno, ¿en qué momento aparece el conde del Guácharo y en qué momento aparece Benjamín Rauseo? Claro. No se sabe. Los venezolanos no lo distinguen, por eso no tienen confianza. Amén de que, quiéralo o no, está de una u otra forma, como otro segmento importante de la oposición, unido a grupos que hace unas horas veía a aquel, ya los nombres se olvidan, pero los pesos no, compulento dirigente de redes, el movimiento del chavismo, bueno, diciendo que podían apoyar al conde del Guácharo en unas primarias. Entonces, ya grupos han llegado al chavismo apoyando candidatos de oposición dentro de la elección primaria. O sea, se va enredando las cosas. Pero no, lo que tiene que ver es claridad. Entonces, por ejemplo, si una figura como María Corina Machado, que está despuntando en este momento, se abraza con, no qué sé yo, un señor como Henry Ramos Ayub, bueno, todo lo que se está haciendo de sus grupos que la apoyan, todo ese trabajo que están haciendo, se viene abajo. Claro, pero fíjate una cosa, que eso es interesantísimo lo que estás diciendo, y a propósito de que estás hablando de María Corina, y aparece María Corina como la precandidata mejor posicionada para primarias en este estudio reciente tuyo, ¿cómo crees tú, nos puedes brindar tu parecer, un análisis, puede perjudicar o mejorar aún más la posición de María Corina en la decisión que tiene que tomar ahora en abril de decirle al país: no voy a participar en primarias porque soy consona con mi discurso,
en cuanto a que las primarias son con el CNE, con máquinas y con el Plan República, y yo no me anoto allí, o decide si voy a participar, a pesar que dije que no iba a ir para el baile, pero bueno, yo voy hasta el final, o no participa en primaria y sigue su campaña y se lanza fuera de las primarias. Esos escenarios, ¿cómo los evalúa Rubén? Mira, yo lo evalúo de la siguiente manera. Claro está, toda encuesta es la eterna frase es una fotografía al momento. Hay que seguir evaluando. Si notamos que hay un crecimiento en la candidatura de María Corina, hay se está nutriendo de una manera bastante acelerada, con mucha rapidez, so pena este gran desencanto de estos ninguno, estos no sabe, pero que pues vienen bajando. En la medida en que esa figura, que está moviéndose en torno a ello, que ese mensaje que está emitiendo, si mantiene tendencia, te vas a ir consiguiendo, nos vamos a ir consiguiendo con una figura poderosa a nivel de manejo de opinión. Claro. Y si se llega a ser fuerte a nivel de manejo de opinión, la cuestión es que tiene que tener esa fortaleza para el mes de abril, para dentro de pocos días, pero tiene un crecimiento acelerado. ¿Qué pasa? Si se llega a ser fuerte, mira, puede decir, los que necesitarían que ella fuese la invitada a las primarias serían los otros, porque sin ella no habría primaria. Entonces, si llega a alcanzar ese nivel de fortaleza, bueno, las primarias, en lugar de ser un gran evento electoral, sin su presencia pasarían a ser una verbena de un consejo comunal pequeño en Venezuela. Claro. Entonces, si ellas tienen esa fortaleza, mira, se llevan los cachos a las primarias y dice, voy por mi cuenta. Pues. Sí. Y que le digan o le restrieguen luego que no está con la unidad. El tema es quiénes están en la unidad. Manuel Rosales, Capriles, Guaidó. Entonces, bueno, si yo no estoy allá, bueno, hay un viejo adagio venezolano, ¿no? Los mochos se juntan para rascarse. Si yo no estoy allá, sino que me deslindo de ellos, bueno, gana muchísimo más. Claro. Pero todo depende de qué tan fuerte esté su imagen para el momento en que tenga que tomar una decisión de ese tipo. Pero lo que sí es cierto es que el chantaje de unidad en Venezuela con estos sectores que la plantean no es factible, no funciona. A nadie lo pueden chantajear en Venezuela con que si no estás con nosotros, con el diablo, ¿no? Pero es que no hay manera de engañar ya a los venezolanos con esta canción. Mira, se nos acaba el tiempo, pero Erika me está diciendo que nos gustaría mucho, de manera muy precisa, esto que también es contundente dentro del estudio tuyo, que la gente ve un futuro muy tétrico y muy negro si Maduro y el chavismo continúan en el poder. Porcentaje alto. Sí, es abrumador. Sí. No hay manera de salir de este círculo vicioso. Por eso los venezolanos, el principal deseo que tiene el país, la mayoría de los venezolanos, casi todos, es el reencuentro con sus hermanos, no con los hermanos que son chavistas, no, con los hermanos, con los hijos, con los padres que están fuera de Venezuela. Ese es el reencuentro que quieren los venezolanos, que aquellos vengan, y saben que aquellos no van a venir mientras en Venezuela esté Maduro, el chavismo, el socialismo y todo esto que se parezca a ellos. Entonces, eso no es futuro. Para los venezolanos la familia es el elemento fundamental de la sociedad. Con eso nos estuvieron educando décadas y décadas. Y una familia destruida no da garantías de futuro. Los venezolanos quieren reconstruir su familia, quieren tener futuro. El futuro de todos es poder ver a un hijo el día que quiera, poder abrazar a un nieto, poder despedir a un familiar que fallezca, poder estar junto a los suyos. Cuando eso no es posible, producto de un sistema político, se desesperanza la gente al ver que no hay manera de que ese sistema político pueda dar al traste o salir del camino para que ese sueño se haga realidad. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Lo más importante que es la familia. La hemos perdido, la han perdido y la quieren recuperar, pero sin ella no hay esperanza. Todo se ve muy oscuro. Mira, tú no te puedes tirar una encuesta flash violentísima para evaluar si Maduro está ganando puntos con este teatro anticorrupción. Sería buenísimo, Rubén. Bueno, y lo hacemos aquí en el programa los resultados, ¿vale? ¿Ah? Esperemos salir de estos días de Semana Santa Okay. para evaluar que en estos momentos no
se pueden hacer estudios de opinión producto de que en teoría puede haber movimientos de, Claro. de ciudad. Sí, Pero sí. esperemos después de Semana Santa ver y dando tiempo a que decante. Dale. Personalmente creo que es muy difícil, pero es interesantísima la idea y es válido, Mingo. Dale. Bueno, vale. Un gran abrazo. Muchísimas gracias una vez más. ¿Cuándo es el próximo estudio? Bueno, tú nos avisas. Pues, exacto, el de abril estaría pautado para Mayo. un poco más de la mitad de abril. De abril, estamos ahorita iniciando abril. Vamos a estar atentos. Ya. Muchísimas gracias, el ingeniero Rubén Chirino, presidente de Mega Análisis. Las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana, con Víctor Maldonado, hablando de espiritualidad y política. Hasta mañana. Con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Salón de Belleza Tarena, como tú lo mereces con todo cariño. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición.